la historia desde un punto de vista patriarcalista es una historia falsa. Es tan potente la ideología que puede llegar por una idea, ¿no?, como es la nación, puede llegar incluso a unir sectores tan diferenciados y contraponerlos, ¿no?, hermanos de cada lugar contra hermanos por una idea como es la nación. Hay que recordarlo, la bomba atómica no la tira ninguno de los totalitarismos, la tira una democracia, que es la industria del sexo, ¿no? Cómo se hace ese producto, ¿no?, de la industria del sexo de consumo global, totalitarismo democrático en nombre de la libertad, pues hoy en 2 años nada más y nada menos hay más de 90 millones de abortos, por ejemplo, en el mundo. Más que todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial, más que todos los muertos de los 70 años de comunismo en el siglo XX. No se dice como en el siglo XX, como hacían los nazis en el campo de concentración, os vamos a exterminar, sino que hoy se dice no os vamos a dejar reproduciros. Ese es nuestro problema, que la felicidad que hemos construido del hombre de hoy no tiene causas nobles, sino que se puede comprar. El pensamiento crítico tiene que ser sí o sí una habilidad para los líderes del siglo XXI. Vivimos en un entorno en el que constantemente se nos está diciendo dónde tenemos que mirar y qué es correcto que miremos y qué no. Por ello, durante este año 2025 quiero traerte distintas conversaciones a distintas personas muy formadas y muy versadas en distintos temas para darte puntos de vista diferentes sobre las cosas, pero siempre con una opinión formada e informada, como es nuestro invitado de hoy, para hablar de distintos temas que te den puntos de vista diferentes y, por supuesto, para que después tú te crees tu propia opinión. Ese es el caso de hoy, que traigo una vez más a Manuel Andreu, que ya estoy hablando con él sobre un punto de situación geopolítico a finales de 2024 y hoy te traigo una nueva conversación con él para hablar de un tema muy controversial, que son las ideologías. Este tema nos va a traer haters, detractores y también quizá lovers, ¿no? El asunto es que todos tenemos una visión de la sociedad, de distintos temas, y quiero proponerte algo. Como es un tema muy controversial, quiero proponerte que, aunque te provoque una reacción emocional, vamos a tomarnos esta conversación como un entrenamiento. Es decir, aunque yo escuche a una persona que dice algo que es radicalmente o contrario a lo que yo pienso, voy a controlar mi reacción emocional y que eso no me haga actuar. Esto, como te digo, es un entrenamiento no solo para esto, sino para la vida también y para el trabajo. Así que aquí te animo a que te quedes hasta el final y que después de escuchar la opinión de Manu, mi opinión, que te formes tu propia opinión sobre las cosas. Aquí no venimos a implantar nuestra verdad ni a hacer que todo el mundo piense como nosotros, simplemente a dar puntos de vista diferentes sobre diversos temas para que tú crees tu propia opinión, que es el objetivo. Y quiero introducirte brevemente a nuestro invitado con un currículum súper reducido que me ha obligado a compartirte, porque bueno, su currículum es muy amplio y me ha obligado a contarte un currículum súper reducido, ¿vale? Entonces te lo voy a introducir brevemente. Él es Manuel Andreu Gálvez, es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Ha sido profesor e investigador durante 10 años de la historia de la cultura jurídica e historia del derecho de México y también de la ciencia política en México. Actualmente es profesor e investigador en la Universidad de Extremadura, en España, de Derecho Romano y profesor de posgrado todavía en México. Así que nada, te dejo ya con la conversación, simplemente pedirte que, bueno, que escuches un punto de vista diferente y que, por supuesto, te crees tu propia opinión. Nos vemos dentro y espero que la disfrutes. ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias por volver al canal y por ilustrarnos con tu conocimiento. Gracias, Jesús, como siempre, y también gracias por dar voz a lo que hacemos, ¿no? Y pues bueno, que esto sirva a la gente y tener un razonamiento crítico sobre la situación del mundo actual. Sí, bueno, ya sabes que estos temas a mí me parecen súper interesantes y considero que todos deberíamos tener distintos puntos de vista para formarnos nuestra propia opinión, ¿no? Entonces, hoy que vamos a hablar del tema este de ideologías, cuéntame un poco cómo podríamos definir, ¿no?, esto de las ideologías o qué es una ideología. Sí, mira, te cuento nuestra experiencia personal. Bueno, este libro que estábamos comentando sobre los riesgos del pensamiento surgió de manera que pues, varios de los profesores en México que estábamos impartiendo clases habíamos notado en los últimos años que los alumnos estaban pues, cayendo, había una polarización social cada vez mayor, un conflicto social cada vez mayor, los alumnos se están peligrosamente acercando a una serie de ideologías que se están imponiendo en todas las redes sociales, en los medios, en las propias, no sé, series de televisión. O sea, como que poco a poco, conforme han pasado estos últimos años, la gente está normalizando una serie de ideologías que son peligrosas, son muy potentes, ¿no? Un poco como las herejías, todas las ideologías tienen una parte de verdad y esto pues está suponiendo
a nivel social un conflicto, una polarización que se puede ver en los jóvenes, los profesores están alertando de cómo están llegando y en nuestro caso, pues bueno, nos propusimos hacer esta iniciativa para contribuir a, pues, ayudar a la gente a lo mejor a no tomar una serie de caminos que son peligrosos a la hora de decantarse, sobre todo en edades de gente joven con 18, 20 años, en época universitaria, donde pues la gente joven más ideologizada está y más influenciable es por los medios de comunicación. Entonces, un poco esa fue la razón por la que nosotros nos decantamos por hacer este libro y bueno, ese sería el motivo principal. ¿Y cómo nos lo podría, o cómo podemos introducir este tema en ese sentido, ¿no? De qué son las ideologías? Sí, mira, para empezar, habría que decir que las redes sociales, decía un conocido literato español que es Juan Manuel de Prada, ¿no? Que uno de los graves problemas de nuestro tiempo son las redes sociales, porque ocurre una cosa con las redes sociales que cuanto más estás dentro de este ámbito, te vas creando una burbuja donde a la gente que conoces o tu pensamiento se reduce al final a una especie de caja de resonancia donde hablas con las personas que comparten tus mismos pensamientos, pero no sales de ahí. Entonces, claro, en la vida lo bueno es hablar con gente que te hace cambiar, que aprendes, ¿no? Que te dicen una cosa y que al final pues tú a lo mejor podías estar equivocado o aprendes algo de alguien que no te da la razón en todo. En cambio, en las redes sociales el problema es que hablas con la gente que piensa como tú y al final vas creándote una burbuja y eso es una vida inhumana, como dice este literato. Y bueno, un poquito eso es lo que pasa, que la ideología en el fondo es la explicación única de la realidad. Y la realidad es gris, no es blanco o negro. Entonces, cuando vas cayendo en pensamientos que son esencialistas, que son de manera pues el 100% de una forma, vas creando un ser humano que pues parece que tiene respuestas a todo, pero en el fondo, como diría Sócrates, no sabe nada. Bueno, entonces un poquito el ser humano, yo creo que habría que partir que el ser humano es limitado. No nos podemos crear esa ilusión que hacen las ideologías de dar respuesta a todo y de crear un ser humano ilimitado que tiene pues el conocimiento pleno, ¿no? Es todo lo contrario. O sea, dice uno de mis maestros, José Antonio Ullate, que no se puede dudar de forma absoluta de la verdad y tampoco pensar que la poseemos de manera total, ¿no? O sea, esto Santo Tomás, ¿qué es la realidad? Diría Santo Tomás. Bueno, pues él recurre a la hidrogénesis. ¿Qué es la hidrogénesis? Pues que al final es adecuar el entendimiento de cada uno a la realidad de las cosas. Es decir, el cognitio rei per causa significa el conocimiento por sus causas. Cuando tú en la realidad observas y compruebas que eso se da dentro de lo que es la razón humana, pues te das cuenta de que eso es real, ¿no? Este es el principio es el principio de la ciencia moderna, ¿no? Entonces, por eso digo que esta frase de que no se puede dudar de forma absoluta de la verdad, de que existe la verdad, pero tampoco pensar que tú la puedes poseer totalmente porque eres un ser limitado, es un poco esa visión intermedia, ¿no? entre las visiones esenciales. Entonces, bueno, yo te diría así como introducción que no todas las opiniones valen lo mismo. Hoy hemos caído en el relativismo, en el nihilismo de nuestro tiempo, donde las personas, una frase que se repite, ¿no? Con la gente joven sobre todo, es que mi verdad, tu verdad, no, pues al final nada es verdad y todo es verdad, porque todo vale y al final nada es objetivo, ¿no? Cayendo. Entonces, claro, un médico, por ejemplo, su opinión médica va a ser su opinión mucho más válida que la de otra persona que a lo mejor no se dedica a la medicina en cuestiones médicas, o un investigador que lleva 40 años investigando un asunto, evidentemente que valdrá mucho más su opinión que la de otra persona que también tiene su verdad, ¿no? Pero a lo mejor no ha dedicado 40 años de investigación y no es tan profunda. Entonces, por eso te quiero decir que no todas las opiniones valen lo mismo. Esto hoy es como un tema, un cliché, ¿no? Que todo el mundo utiliza, pero sí a la vez hay que saber que somos limitados.
¿no? Que nosotros somos limitados. Entonces, ese es el punto de la filosofía que hoy todavía no hemos superado de los griegos. O sea, el ser humano avanza la técnica en la historia, pero no es que el ser humano avance conforme avanza el tiempo. Esto es una ilusión de la Ilustración, que la teoría de Laplace y de una serie de autores ilustrados, donde pensaban que conforme avanza la historia, el hombre avanza, los estadios de Augusto Comte. Entonces, no es así. El ser humano, de hecho, nosotros no hemos superado a Sócrates, el solo sé que no sé nada, que a los sofistas, Sócrates inventa el concepto de filosofía, cuando a los sofistas le preguntan si él es un sabio como ellos de la época. Y Sócrates les dice, yo no soy un sabio, yo solo busco la sabiduría. Y entonces ellos, cuando les hace 2 o 3 preguntas y respuestas, se dan cuenta los sabios de la época que no saben nada. O sea, Sócrates sabe más que ellos, pero no se lo dice, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros, ese punto insuperable de la filosofía, no la hemos pasado desde los griegos. Y hay una frase también que dice este autor, José Antonio Ullate, que comenta que burlarse de la filosofía es el verdadero modo de filosofar, ¿no? Entonces, conclusión de este primer bloque, que las ideologías son filosofías falsas, son todas falsas, da igual qué filosofía tomar. O sea, la ideología sería esa búsqueda de la verdad. Eso es el camino correcto, buscar la verdad de las cosas. Eso es lo que busca la filosofía. Pero las ideologías no buscan la verdad. Las ideologías es un subproducto de la realidad, son visiones sesgadas de la realidad. Aquí no importa buscar la verdad de las cosas, sino que un grupo que comparte una serie de postulados crean una ideología porque están de acuerdo, pero no les importa buscar la verdad, no les importa que esas ideologías tengan muchas fallas, sino que la defienden a ultranza sin darse cuenta de que esa no es la realidad de las cosas, ¿no? Entonces ese es el gran riesgo. Hay una frase de Hegel, que se atribuye a Marx, pero la toma de Hegel, que dice dice lo siguiente, las ideologías, el pensar en la realidad, esto sería la visión, adaptar nuestro pensamiento más bien a la realidad, sería lo que haría la filosofía, adaptar nuestro pensamiento a lo que las cosas son. Sin embargo, la ideología es a la inversa. Lo que hace es ajustar la verdad a tu realidad, o sea, lo hace a la manera inversa. Y si no, peor para la realidad. ¿No? Esto es una frase que, bueno, pues si la realidad coincide con lo que yo pienso que es, perfecto, y si no coincide, pues peor para la realidad. Esto es un poco la definición de ideología, ¿no? Y simplemente eso, ¿no? La historia desde un punto de vista, da igual qué ideología tomar, la historia desde un punto de vista nacionalista es una ideología falsa, porque la nación milenaria que durante milenios ha existido, claro, es una historia falsa. Pero la historia desde un punto de vista patriarcalista es una historia falsa. No puedes ver el rol de la mujer en la Edad Media o en la Edad Antigua tomándolo como el rol que tiene en el siglo XXI desde el punto de vista del multiculturalismo y después de la Revolución Industrial. Entonces, claro, presentar una historia de guerra entre hombres y mujeres desde el principio de los tiempos es un anacronismo histórico tan grande, ¿no?, que cualquier historiador es una aberración tremenda. Pero lo mismo la historia desde un punto de vista de lucha de clases, como si hubiera habido guerra entre proletarios y burgueses en toda la historia, cuando es una teoría del siglo XIX, que es de la Revolución Industrial posterior, o el fascismo italiano, cuando se toma de la Roma pagana una reconstrucción en el siglo XX por Mussolini, ¿no?, y se crea toda la ideología fascista del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Entonces, un poco esa es la clave, ¿no? Pensar en lo que es la utopía, utopos, un no lugar, que dice Leonardo Brown, y toda ideología culmina en una utopía, ¿vale? Entonces, yo te diría eso, que no se puede ver con los ojos del nacionalismo la historia, no se puede ver desde una perspectiva patriarcalista la historia, no se puede ver desde una lucha de clases la historia, o desde cualquier ideología que tomes, pues sería incorrecto. Y también solamente una cuestión que es muy importante porque la gente suele caer siempre en este error, ¿no? La ideología no es la fe. Esto lo digo porque mucha gente a veces confunde filosofía con ideología y con fe. Son cosas distintas. Es cierto que la fe se puede ideologizar,
se puede caer en el proselitismo, se puede caer en un mal uso de la fe, ¿vale? Pero en principio la ideología está vinculada a una visión, como digo, utópica terrenal, no es una visión espiritual, es una visión racional donde con las respuestas que da la ideología tú te sientes ilimitado, a diferencia de la fe, donde es todo lo contrario. A ti siempre te invade la duda. Tú eres al revés, una persona limitada, eres una persona que no por un pensamiento ideológico eres capaz de responder a todo, ¿no? Entonces, es totalmente lo contrario, ¿vale? La fe es una duda, es una vivencia personal, es una individualización de cada persona. La ideología es una generalización de un grupo, es todo lo contrario. Pero lo digo porque muchas veces hoy, y sobre todo en los jóvenes, muchas veces una de las cuestiones más repetidas es esa vinculación de las ideologías como si la fe fuera ideología. Se puede a veces hacer ideología si se hace un mal uso de ella, pero como digo, son cuestiones que creo que hay que tener muy en cuenta en esta introducción de que fe, filosofía e ideología son tres temas totalmente distintos. Y después de esta introducción que nos has hecho, Manuel, ¿cuáles son las principales ideologías que nos encontramos ahora en el siglo XXI y cómo podríamos desarrollar este tema? Sí, a ver, las ideologías también, para poderlas ubicar en el siglo XXI, hay que hacer un breve repaso, aunque sea de manera telegráfica, históricamente, cuáles han sido sus evoluciones para poder explicarlas del siglo XXI. Entonces, yo me voy a detener fundamentalmente en las actuales, en las ideologías woke, en el sistema actual de los partidos políticos, a nivel político, pues cuáles son las que más influyen, pero sin no dejar atrás, pues eso, una serie de ideologías que son la base de las actuales. Entonces, como te decía antes, que las ideologías no buscan la verdad y además las ideologías son totalitarias. ¿Por qué? Porque al final la gente se escuda dentro de un grupo. Esto lo desarrolla muy bien Mauro González Luna, que es un teórico mexicano, y al final, claro, tú te das cuenta que el grupo, la voz del grupo, la masa, ¿no?, que diría la teoría de Le Bon y otros autores en psicología, pues al final, claro, se crea como un escudo protector, ¿no? Y entonces una persona que no opina igual ya pues es la cultura de la cancelación, todo lo que estamos viviendo en nuestros días. Y además también a nivel filosófico esa libertad que habíamos dicho, ¿no? En un sentido aristotélico, para que se pueda entender por todos, la libertad sería la capacidad humana que tiene el ser humano dentro de unos límites que imponen las cosas, la realidad. O sea, al final, desde siempre se ha sabido que el hombre está limitado, es libre, pero la libertad siempre está limitada por un orden natural que tienen las cosas, que tiene la realidad. Hoy estamos dándole la vuelta hacia una libertad que no es relativa, sino que es una libertad absoluta del ser humano. Entonces, esto yo creo que es importante a la hora de estudiar históricamente cuáles son las más destacadas. Las más destacadas se parte del liberalismo clásico, a partir del siglo XVIII, ¿no? El liberalismo tiene unos elementos previos, unas raíces previas, pero a partir del siglo XVIII, la revolución industrial, el concepto de escasez, Adam Smith, David Ricardo, todos los grandes teóricos del liberalismo clásico. Sin liberalismo clásico no puede haber reacción, que es el socialismo utópico, los famosos Owen, Fourier, Saint-Simon, Cabet, Proudhon, los teóricos del socialismo utópico del siglo XIX. Hay una evolución hacia lo que luego será el marxismo clásico, que por cierto, Marx, ¿vale?, es un autor hoy que en muchos medios tiene mala prensa, pero Marx, por ejemplo, Oliver Twist, ¿no?, cuando Dickens habla del manchesterismo, de Inglaterra, o sea, Marx en realidad es una reacción lógica hacia los errores del capitalismo, del liberalismo del siglo XVIII. Y en ese sentido, el marxismo hay que desmarcarlo de lo que luego hablaremos como progresismo o de lo que luego hablaremos como comunismo, que es otra fase, pero Marx, a pesar de que es una ideología y es errada, tiene muchos elementos que también son positivos a la hora de ver cuáles son las carencias o cuáles son la situación del momento, ¿no? Bueno, después del marxismo ya entraríamos en una de las más potentes hoy en día, que es el nacionalismo. El nacionalismo es una teoría del siglo XIX, pero si te fijas, Jesús, hoy todas las guerras que han sucedido, por ejemplo, el conflicto, hay una frase de Tomás Pérez Bejo que la define muy bien, que dice: las leyes crean estados,
las leyendas crean naciones, ¿no? La nación no es, sino que se cree en ella, ¿vale? Entonces, tú fíjate en los tres, vamos a poner tres ejemplos actuales, ¿no? Las disculpas entre México y España, ¿vale? Que durante, ya sabes que Madre mía, sí. se pueden ver, perdón, hay una serie de libros que durante 10 años hemos estado haciendo en, en México, varios grupos de trabajo sobre Cortés, sobre las secesiones, sobre los 300 Sí, años. perdona, Manuel, lo voy a decir, en las notas del programa dejaremos el acceso a esos libros por si alguien quisiera adquirirlos. Si a alguien le interesa los temas de historia de América. Muy bien. Y entonces, pues fíjate que ahora en las disculpas que se piden al rey de España, a la Iglesia, etcétera, claro, ¿qué media en ello? Media una visión nacionalista. O sea, no, la visión hoy nacional en América de cualquier Estado-nación americano, ya sea Perú, ya sea México, ya sea Argentina, etcétera, se recurre como a una visión en la que nosotros, los mexicanos, los peruanos, los argentinos, vivíamos idílicamente antes de la llegada de unos extranjeros, ¿vale? Eso se llama el indigenismo, que hoy en América es una ideología muy potente y que está dentro de las ideologías de la naturaleza, de la Pachamama, etc. Entonces, nosotros vivíamos muy bien, idílicamente, el buen salvaje de Rousseau, es una teoría ya del siglo XVIII. Después llegaron, nos conquistaron y luego pues ya nos independizamos. Esto se llama, según Pérez Bejo, momento de nacimiento de la nación, muerte de la nación y resurrección de la nación. Y todas las naciones, también España, todas las naciones comparten esa misma visión nacional de nacimiento, muerte y resurrección de una nación. Todas pasan por esto mismo. Es una construcción teórica. Hoy hay un antiguo autor que era el que más sabía de indigenismo de los indígenas en América, en México, que era León Portilla, decía: los gobiernos de hoy cuánto se interesan por la historia de los indios del pasado, pero qué poco tienen en cuenta los indios del presente. Porque evidentemente es una construcción que la nación le interesa destacar a los indios antiguos, porque fueron los que derrotaron otros extranjeros, para justificar la nación actual sobre esos antiguos antepasados. Pero nadie, por ejemplo, en México o en Argentina, etcétera, repara que la mitad de su ser es mestizo, es de padre español y de madre indígena, ¿no? Entonces se recurre a una serie de clichés, de mitos, ¿no?, para justificar la nación actual. Y eso pasa, en el caso de América, pasa en la guerra de Ucrania, por ejemplo, donde podemos observar una visión paneslavista desde el punto de vista ruso, contra una visión que se rompe en Ucrania en el año 2014, como dijimos el otro día en tu podcast, ¿no?, cuando se incluye una visión única nacional de los ucranianos y por lo tanto estalla una guerra civil entre la Ucrania del Este y la Ucrania del Oeste. Entonces, quiero decir que todos los conflictos, la Primera Guerra Mundial es lo mismo, ¿no? La Primera Guerra Mundial, cuando una serie de personas desde el mundo tradicional se unen a unas personas del mundo revolucionario en Francia contra hermanos de alemanes proletarios y también católicos, cristianos alemanes, ¿no? Entonces, o sea, es tan potente la ideología que puede llegar por una idea, ¿no?, como es la nación, puede llegar incluso a unir sectores tan diferenciados y contraponerlos, ¿no?, hermanos de cada lugar contra hermanos por una idea como es la nación. Pero todo esto se repite en todas las guerras de la edad contemporánea desde el siglo XIX. Y de hecho, eso unido al romanticismo en toda la literatura romántica del siglo XIX, Fausto, de Goethe, las Valquirias, la época de Wagner, y cuando se recupera toda esa visión nacionalista en el caso de Italia y Alemania, de autores de Sigfrido en el caso de la literatura alemana, etcétera, el propio Fichte y Herder, Scheller, todos los grandes teóricos de la nación, no es casualidad que esto nos lleve luego a que las dos grandes potencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial sean Alemania e Italia, que es donde más teorizado está el elemento de la nación, el elemento nacionalista, y nos lleve hacia la Primera y hacia la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues todo esto pasa en el siglo XIX a nivel histórico, teórico, como las clásicas. Luego hay un elemento del colonialismo europeo, cuando África, Asia, etcétera, se hacen con el control de los recursos. Luego, en el siglo XX,
con la crisis de la democracia se llega a los totalitarismos, pero esto también es importante decirlo, que el primer totalitarismo fue el ruso, la Unión Soviética, el comunismo. El comunismo es la fase final del marxismo, es llevar ya a la práctica, ¿no?, la teorización. Pero sí que es importante destacar lo siguiente, y esto uno de mis profesores siempre lo decía. En España, Miguel Ayuso comentaba que el salazarismo, por ejemplo, en Portugal, que era un totalitarismo desde el punto de vista que Salazar vivía en un palacio con una sirvienta, no se podía comparar con lo que fue el franquismo en España, que el franquismo fue producto de unas causas que son complejísimas en la Segunda República, lo que pasó en las elecciones del 34, lo que pasó en el 36, ¿no?, a partir de una polarización tremenda a nivel social, y entonces hay un levantamiento militar también, pero como digo, como producto de lo que ha pasado antes, que eso no se suele tampoco comentar. Entonces, el franquismo no hay que compararlo con el fascismo, que es otra de las visiones dentro de la época que es de Mussolini, y eso tampoco hay que compararlo con el nazismo, ¿no? Entonces, este profesor decía que mientras Salazar fue una persona que vivía en el palacio con su sirvienta, Franco fue en los primeros años una dictadura militar generada por una guerra civil y generada por unas causas complejísimas también previas. Eso no se puede comparar con el fascismo de un iluminado y no se puede comparar con el nazismo de un demente. Entonces, quiero decir que todo se mete en el mismo saco hoy sin conocer cada una exactamente en la historia lo que ha sido. Y también destacando que la primera no fueron los totalitarismos, el primero fue el ruso. Y después de la Segunda Guerra Mundial, el único que sobrevive, los dos que sobreviven son, por un lado, el totalitarismo de la Unión Soviética, que se expandió por Asia, llegó a China con Mao, con África, con América Latina, ¿no? Y esa es la que verdaderamente vence en la Segunda Guerra Mundial. Y otro totalitarismo del que no se habla, que es el que creo que más debería interesarnos a nosotros, que es lo que los filósofos del derecho, los filósofos han denominado, han bautizado como totalitarismo democrático o tiranía democrática. Que hay que recordarlo, la bomba atómica no la tira ninguno de los totalitarismos, la tira una democracia, ¿vale? La tira Occidente, la tira Estados Unidos. Entonces, claro, cuando hablan de que la Segunda Guerra Mundial supuso el fin de los totalitarismos en el mundo, en realidad hubo dos, ¿no?, que fue la Guerra Fría y fue esa visión del mundo bipolar, ¿no?, entre comunismo y liberalismo, que son los que vencen, se expanden, y hoy llega una serie de consecuencias que las podemos ver en nuestras ideologías que denominaríamos como woke, ¿no? Hoy nosotros, ¿por qué estos autores han bautizado como totalitarismo democrático? Porque, claro, al final hoy nosotros pensamos que la verdad, el bien, se justifica por lo que opina una mayoría en un parlamento, ¿no? Claro, pero es que esto es lo que hacían los nazis. O sea, los nazis, cuando estaban buscando la raza aria en Alemania, los generales o los soldados cumplían órdenes de los superiores que eran legales. O sea, se habían aprobado en el Reichstag, eran leyes que son legales. Pero lo legal no significa que sea justo. La legalidad y justicia son cosas distintas. Hoy hay un montón de leyes que están contra la vida, etcétera, tal, que atentan contra el aborto, la eutanasia, etcétera. Pueden ser leyes aprobadas por una mayoría en un parlamento, pero eso no significa que sean leyes justas, como pasaba hace un siglo. Entonces, por eso estos autores desde la filosofía han bautizado como un renacer, ¿no?, un nuevo totalitarismo, pero esta vez desde el cuño democrático. Esto Alexis de Tocqueville y muchos autores clásicos ya lo advertían hacia dónde nos dirigíamos. Y además eso se une a un régimen de partidos como el que nos encontramos nosotros hoy en día, donde la izquierda y derecha es lo mismo. Hoy izquierda y derecha, en el fondo, son políticas que todos comparten los mismos rasgos ideológicos. Y esto Jaime Balmes, en el siglo XIX, que es uno de los filósofos españoles con Vázquez de Mella más importantes, que acuñan este concepto, dicen: la izquierda, desde la Revolución Francesa,
hay dos partidos, los jacobinos y los girondinos, ¿no? Entonces, claro, los girondinos son conservadores y los jacobinos son revolucionarios, progresistas. Entonces, esa es la tónica general de toda la edad contemporánea desde la Revolución Francesa. Hay dos partidos, los progresistas progresan, dice Balmes, en la revolución, los conservadores conservan la revolución. Es decir, unos progresan, pero y otros consolidan. La izquierda hace leyes progresistas, aborto, eutanasia, LGTB, etcétera, tal, y la derecha, cuando llega al poder, conserva lo que la izquierda hace, no cambia nada. Son dos ritmos distintos, dos velocidades distintas, ¿no? Una progresa más rápidamente y otra consolida lo que hace la otra. Entonces, por eso digo que la historia contemporánea, partiendo de la Revolución Francesa, no puede ser de otra forma, porque los dos partidos que hay en el poder son dos partidos hijos de la Revolución. Unos conservan y otros consolidan lo que hacen los otros. Entonces, nosotros hoy en día nos encontramos en un sistema de partidos que se llama partitocracia, donde el pueblo nunca gobierna. Esto lo dice Rousseau. Los más no pueden gobernar a los menos. Siempre son los menos los que gobiernan a los más. Evidentemente, siempre en la historia ha habido una suerte de oligarquía donde el pueblo nunca gobierna, ¿no? Y entonces, claro, hay un partido que crea unas políticas que además vienen de arriba, que luego lo veremos, que son económicas, y otro que consolida lo que hace el otro partido. Por eso hablamos de totalitarismo democrático en nuestros días, porque no hay alternativas. Si a eso le añades que además las reglas parlamentarias, que son unas reglas aritméticas, numéricas, donde parece que la verdad, el bien se justifica por lo que ha dicho la mayoría, que eso también es a nivel filosófico una aberración, porque nunca en la historia ninguna civilización ha considerado que una verdad se justifique por lo que en un parlamento haya dicho una mayoría de personas. Bueno, pues eso ya nos lleva a la gran crisis que estamos viviendo a nivel político. Y para ya finalizar, que creo que es el punto más importante, y he intentado como de manera un curso entero decirlo. No, la verdad es que ha sido un resumen muy potente. Pues para ya aterrizarlo en las que hoy más nos afectan, que son las ideologías woke, si por encima de lo que está pasando a nivel nacional tenemos lo que se ha denominado, antes se ha hablado del marxismo, ¿no? En los años 60, el marxismo, los últimos marxistas como son Marcuse, Gramsci, una serie de teóricos del marxismo, se dan cuenta que el marxismo, bueno, se reconvierte en lo que hoy llamamos progresismo. ¿Vale? El marxismo hay que desvincularlo de lo que hoy hablamos como progresismo. ¿El progresismo qué es? Es el neomarxismo. Como digo, salvando al marxismo clásico, hoy estamos hablando de una cosa distinta que es el progresismo. Escuela de Frankfurt, que aquí hay una serie de autores, Horkheimer, Adorno, etcétera. O sea, son autores ya que se dan cuenta que el viejo marxismo no llega, y entonces ya el marxismo se reconvierte en lo que hoy hemos denominado como progresismo, con una visión totalmente capitalista. El progresismo de hoy, las ideologías woke, en el fondo todos sabemos que son occidentales, vienen desde el mundo anglosajón. Las ideologías woke se crean en las universidades anglosajonas y de Estados Unidos, ¿no? Entonces, esto es muy interesante porque, si te fijas, la renta básica universal que Podemos en España enarbola o enarbola a la izquierda, en el fondo es una política económica que viene de arriba, que se crea desde el globalismo. Entonces, por eso digo que izquierda y derecha, en el fondo, la izquierda lleva la bandera de la renta básica universal, lleva la bandera a otros partidos de izquierda del aborto, de la eutanasia, del LGTB, y en el fondo luego te das cuenta que todas estas políticas no son de izquierdas, son políticas capitalistas, ultracapitalistas, que vienen de arriba, que se aplican en todos los países, que se expanden por el mundo, y que es un plan económico que viene de arriba. El informe Kissinger famoso, el NSS 200, que yo lo tengo aquí y se puede descargar de la página de Estado de los Estados Unidos, ahí te explica en los años 80, en la época de Nixon, etcétera, cómo pues es un plan creado para la reducción de la población del mundo, del tercer mundo, o sea, la reducción de la población mundial, ¿no? Eso hoy la izquierda enarbola como una medida progresista, como una medida de defensa, ¿no?, de los derechos. Y en el fondo te das cuenta que es una medida económica
que ya lleva 30 años expandiéndose a nivel económico por todo el mundo. Por eso digo que la Agenda 2030, todas las políticas que parece hoy que son de tilde progresista de izquierdas, en el fondo son políticas capitalistas dementes que vienen desde arriba y que enarbola tanto a unos como otros. No todos están metidos en esas mismas cuestiones. Esto en geopolítica se observa muy bien. El Partido Comunista Ruso hoy, en Rusia o en China, son pronatalistas. Ellos están en contra del aborto y la eutanasia, el Partido Soviético ruso, porque se dan cuenta que son políticas capitalistas de Occidente. O sea, ellos no comparten, esto lo dices en cualquier partido progresista de izquierdas europeo o americano y no te entiende nadie. Pero los rusos y los chinos sí han visto cuál es el fin de su civilización, han visto cuál es el colapso de su civilización, saben cuál es el riesgo. Nosotros en Occidente no lo sabemos, no vemos cuál es el problema, ¿no? Pero es por lo que tú estás diciendo, por una simplificación de cualquier tipo de ideología con la que la gente conecta y que además eso aprovechan los partidos políticos, polarizan y les viene muy bien a nivel marketing que la gente conecte con ese tipo de mensajes sencillos para pues manejarnos en dos bloques y alternar su poder, ¿no? Que es lo que hacen, ¿no? Lo que tú dices del Claro, bipartidismo. sí. Y además sabes que aquí, Jesús, también los dos bloques, también hay un movimiento que es el populismo en las redes Ujú. sociales, lo que se ha denominado populismo, que, a ver, los movimientos populistas, ¿por qué en España Podemos, Vox o Marine Le Pen en Francia, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro, Milei, Bukele, etcétera, López Obrador en México? ¿Por qué son movimientos que luego la gente vota? ¿No? Porque en el fondo, claro, hay un problema a nivel político en las sociedades y entonces se recurre a alternativas porque hay algo que está fallando en la sociedad. Entonces, los movimientos populistas a veces los remedios son peores que las enfermedades, ¿no? Muchas veces, pero la gente se nota que está harta, hay un hartazgo, la gente está cansada de lo que está pasando y por eso estos movimientos cada vez tienen más adeptos porque hay algo en el Es que sistema. es un rebote, es una consecuencia de una cancelación política constante durante muchos años, ¿no? Entonces la gente rebota a lo que no le provoca reactancia, que es pues un Exactamente. movimiento nuevo que no sabe cómo va a salir. Y ese es el peligro, ¿no? También de eso. Exactamente. Y esto que has dicho, el efecto rebote es lo más importante, porque, Ujú. y voy al caso de Estados Unidos, por ejemplo. Lo que ha pasado hoy en día con todas estas ideologías que se han impuesto, al final se basan en 4 principios. Esto lo puedes estudiar en Diego Fusaro, que es de los últimos marxistas más interesantes que existen hoy en día, el propio George Orwell, ¿no? También, o el Ujú. propio Michel Onfray desde el ateísmo en Francia. O sea, desde diferentes ópticas, todos los más críticos con lo que está pasando precisamente son de críticas más reaccionarias, ¿no? Entonces, ellos lo que dicen es lo siguiente. Todo lo que está pasando en las ideologías woke se traduce a nivel social en 4 principios. Uno, es la creación de una neolengua, los neologismos, las nuevas palabras con las que quieren bautizar a una nueva civilización. Por ejemplo, las palabras inventadas que transforman el lenguaje, la palabra transfobo, el progenitor no gestante, el heteropatriarcado, todas las palabras nuevas que se han creado. ¿Tú sabrías, Jesús, cuáles son en 2024 las 3 palabras aquí en España que han tenido mayor índice de aprobación, las más destacadas, los 3 neologismos más importantes en España? El primero ha sido Dana, ¿vale? Pero fíjate que Ujú. el segundo ha sido no binario y el tercero cancelación, por política de cancelación. Entonces, juzguen ustedes mismos, ¿no? La neolengua, primer elemento. Segundo elemento, la posverdad. En filosofía se recurre a que ya no existe la verdad. O sea, yo he dicho antes que la verdad es difícil hallarla, ¿no? Santo Tomás habla de que encontrar la verdad es como una bella mañana ver el sol, es como un regalo, ¿no? Ujú. Pero, claro, la verdad existe y es difícil hallarla. La posverdad es, no, la verdad no existe. Cada uno tiene su opinión y para no generar roces entre unos y otros, todas las opiniones valen lo mismo. Ya no estamos en la época de la verdad, sino en la posverdad, a nivel Ujú. nihilista, relativista, es la nada, ¿no? Luego, el tercer elemento, la historia oficial, ¿vale? La historia oficial, el papel vanguardista que hoy siguen unas minorías. Parece que hoy se ha creado una nueva historia del ser humano donde las minorías
cada vez tienen un papel más protagonista, ¿no? Protagónico. Por ejemplo, la cultura de la cancelación, ¿no? Vemos el movimiento Black Lives Matter, ¿no? Con todos los problemas que tiene Estados Unidos a nivel policial, con los negros, etcétera, pero parece como que hay ahora sectores que en la historia no han tenido, por desgracia, un peso importante, como hoy están reescribiendo la historia. El movimiento LGTB, los negros, en el caso, por ejemplo, de la guerra de Rusia y Ucrania, cómo se ha adoptado una política de cancelación contra lo ruso, Dostoyevsky, Tolstoy, ya Tchaikovsky no se podía escuchar en Occidente, se cierran las cadenas rusas, etcétera. Pues todo esto también es un tercer elemento de esa ideología woke. Y el cuarto, las leyes que hemos comentado antes de cómo se aprueban hoy las leyes por las mayorías. Bueno, pues todos estos cuatro elementos, y creo que ahora se va a entender mejor, y siento que a lo mejor este bloque haya sido un poco más desarrollado, pero había que explicarlo, todo esto nos lleva hacia esa adopción de totalitarismo democrático, que como he dicho antes, desde Alexis de Tocqueville en La democracia en América, él ya decía hace 150 años que la gente viviría como un rebaño de ovejas estabulado, un rebaño de ovejas que tiene un pastor, que es el Estado. Claro, él no piensa que por encima del Estado hoy tenemos un supraestado global, económico, en Occidente, que es el que realmente gobierna los estados. Pero claro, él está pensando en eso, que la gente viviría en masa, sin conocerse unos a otros, sin palparse unos a otros, sin hablar el uno con el otro, en una sociedad totalmente deshumanizada. Y esto no solo Tocqueville, te he buscado varios ejemplos. Pablo Pérez López, catedrático de Navarra, habla de Huxley, ¿no? Cuando en Un mundo feliz dice, la verdadera revolución está por hacer no en las almas, no en los cuerpos, sino en las almas, ¿no? Dentro del ser humano. O Gabriel Cuby, cuando llamó la destrucción de la libertad en nombre de la libertad. El propio Rousseau, que dice que en favor de la voluntad general, el que no quiera ser libre, se le obligará a ser libre. Es decir, se puede ver un germen extraordinariamente totalitario, ¿no?, en nuestros días, y que yo creo que esto perfectamente se entiende con lo que dice el Marqués de Sade cuando dice que no hay que ejercer violencia sobre las personas, sino que es más eficaz ejercerla sobre los símbolos para despersonalizar a la gente. Y Tomás Pérez Bejo cuando dice que cuanto más totalitario es un Estado, más intenta controlar la memoria, ¿vale? Esto es clave. ¿Por qué? Ahora se van a cumplir los 50 años desde del franquismo y se va a reabrir nuevamente este año desde una manera más academizante, desde académicos muy consagrados, a Franco, todo lo que supuso, etc. Claro, Franco tuvo sus cosas positivas, cosas negativas, hizo cosas mal, hizo cosas... Es una parte de la historia, ¿no?, que ahora mismo se va un poco otra vez a reabrir para examinar, para revisar, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir en España? Pues el mismo fenómeno que ha ocurrido en Estados Unidos con Trump. Es decir, un efecto rebote, ¿no? O sea, yo he dicho de la complejidad del franquismo, que no se puede examinar como un totalitarismo al estilo del nazismo, al estilo del fascismo, ¿no? Pero con todas estas medidas contra el franquismo, al final, ¿qué ocurre socialmente? Que se genera un efecto de melting pot en filosofía política, que es un efecto rebote. ¿Y qué ha ocurrido hoy en Estados Unidos? Bueno, pues fíjate, Oscar Vara, que esto lo ha examinado muy bien, comenta, ¿no?, ese hartazgo por los medios, por la política de inculturación de los últimos años en Estados Unidos, ha hecho que mucha gente reaccione porque está harta, porque tenían un tipo de vida que pues de manera tradicional, pues han seguido siempre una serie de costumbres, han tenido una fe, etcétera, que en los últimos años les han intentado cambiar, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido con todo esto? Con esta ingeniería social en las series de televisión, en la propaganda, etcétera, pues que al final todos han votado por Trump. Ha habido más de 5 millones de diferencia de votos, ¿no?, entre Trump y el Partido Demócrata. Los hispanos, el 45% de los hispanos han votado a Trump. Las mujeres han votado a Trump en su mayoría. Los grupos confesionales, desde Kennedy, todos los grupos de Amish, cristianos, católicos, evangelistas, judíos, no hay un presidente desde entonces, desde hace 40 años, que tenga tanto apoyo a nivel religioso en Estados Unidos. Y además Trump
cuenta con un grupo como es J.D. Vance, como es Robert Kennedy, Marco Rubio, sobre todo Tulsi Gabbard y Elon Musk, ¿no? Donde Elon Musk también se ha convertido en un adalid contra la cultura woke, porque también, hay que decirlo a nivel personal, él ha tenido un hijo que ha sido transgénero, uno de sus hijos, y él se ha dado cuenta de que su hijo ha muerto. O sea, él lo ha comentado en varias entrevistas, que ha sido tan duro ver lo que ha sucedido con su hijo y ver que tiene un hijo que está prácticamente deshecho, ¿no? Que está muerto, que él se ha convertido en muy crítico de lo que han supuesto estas ideologías, ¿no? Entonces, hemos tenido una perspectiva desde lo políticamente correcto, desde lo woke durante estos años, pero fíjate que con el cambio de gobierno en Estados Unidos con Trump, ya Zuckerberg, ya esta semana pasada, ha dicho que durante los últimos años se arrepiente de que haya habido una cultura de tanta cancelación. Elon Musk, que por supuesto con Twitter está ya haciendo entrevistas, hasta la propia Alice Weidel, ¿no? Del partido de extrema derecha en Alemania. Entonces, como que las cosas, en función de quién gobierna, la pregunta es quién pone los verificadores, quién es la persona que va a decir qué es o no políticamente correcto. Porque cuando el poder controla los medios, cuando cambian los grupos del poder, entonces ya Todo lo se que orienta hacia ellos, correcto claro. se orienta ya de manera inversa, que es lo que va a pasar en nuestros días, ¿no? En Claro, yo España. el problema, perdona que te interrumpa un segundito, el problema que le veo a gobernar para minorías, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, es que la mayoría de la gente, los problemas de la mayoría de la gente no se atienden. Entonces, eso es lo que provoca que cuando se cancela a la mayoría de la gente porque no encaja en ese molde concreto de pensamiento, bueno, pues la gente está harta, ¿no? De que se gobierne para esa Claro, minoría. Y eso es lo que provoca también un poco el efecto rebote, que no se están atendiendo los problemas reales de la población. Entonces, la claro. gente, pues, Sí. respeta a todo el mundo, pero, claro, al final, resuélveme los problemas, ¿no? Que para eso te estoy pagando. Claro, sí, sí, sí. Sí, y el problema final es ese, ¿no? Que al final los verificadores, los que ponen qué es lo políticamente correcto, quién tiene que decidir si esto atenta o no contra el bien común, pues se guían por criterios políticos. Hasta ahora Neutral era una empresa en España que se encargaba de la verificación y era una empresa desde el punto de vista de Ana Pastor, bueno, de una serie de personas que tenían una participación, o por lo menos se comenta a nivel empresarial, y claro, hoy pues posiblemente pues sea todo lo contrario. Lo que hace un tiempo se consideraba como políticamente incorrecto, hoy va a ser lo contrario y la ideología va a cambiar de un lado a otro. Por eso digo que la izquierda y la derecha se manejan en un mismo sentido, uno de un lado y otro de otro, pero en el fondo todo queda dentro de esa misma Sí, que al óptica. final lo que tenemos que entender es que seamos lo suficientemente críticos para salirnos de esa polarización, ¿no? Y que seamos conscientes de todo esto que nos comentas. Bueno, me ha parecido un repaso, Manuel, que ya has tocado todos los temas controversiales del momento, pero muy interesante en este sentido, ¿no? Despertar conciencias para salirnos de esa polarización y verlo desde fuera, ¿no? O verlo desde una posición un poco más elevada a todo esto. Sí, exactamente. Es la única solución pues por lo menos tener esa conciencia crítica y salir de esa caja que en el fondo pues todo queda dentro de una visión bipolar Es que son temas que despiertan la injusticia y eso activa mucho emocionalmente a la población. O sea, todos estos temas de los que comentamos, ¿no? De las minorías, de esa gente que sufre, que es lo que te suelen poner. Una persona sufriendo a la que todo el mundo quiere atender, obviamente, porque despierta una injusticia, ¿no? Entonces eso hace que conecte mucho y que active mucho emocionalmente a la población y, por supuesto, pues se conectan ahí con sus dos ideologías predominantes. Y bueno, pues muy interesante, Manuel. ¿Y de dónde viene todo esto? O sea, nos has hablado un poco de ese supraestado, de esa cabeza pensante muy capitalista, que es la que dirige realmente las políticas. ¿Cómo se engloba eso? O sea, esa economía, ¿cómo interviene o cómo relacionamos este tema político con esa economía global, ¿no? Claro, claro. Lo que nos llega a nosotros a nivel político previamente está definido a nivel económico desde arriba, ¿no? Entonces, ahora entro en esto diciendo lo siguiente. Nosotros, el hombre contemporáneo se basa a nivel filosófico en una visión materialista, en una visión de que la realidad se ve desde un punto de vista material. Es decir, es una sociedad de mercado. Jesús Ballesteros, que es un catedrático de Valencia, de filosofía del derecho, dice que
La sociedad hoy se ha subordinado todo, ¿no? La cultura, la política, la economía, todo está subordinado al capital, es decir, a los mercados financieros, a la especulación. En el fondo, todo está subordinado al dinero, ¿vale? Y también otro gran autor del siglo XX, que era Iván Illich, decía que el diseño de una sociedad de mercado provoca una mentalidad al final destructiva, ¿no? Porque es una fabricación ilimitada de sueños. Al final, nosotros, de deseos, de sueños, de todo se puede comprar con el dinero, ¿no? O sea, el dinero en el fondo es la esencia de lo líquido, como dice Sigmund Bauman. Entonces, hoy eso se puede ver, ¿no? La ideología del dinero, cómo está presente. Sobre todo, y esto conectándolo con las ideologías políticas, aquí sí los partidos más de derecha, ¿vale? Los partidos que son más ultracapitalistas, ¿no? Por ejemplo, la escuela austriaca, ¿no? Todas estas escuelas, la extrema derecha está ligada al capitalismo y por lo tanto está ligada a un individualismo que hace que la vida sea más complicada a nivel social, ¿no? Es antisolidaria, es más liberal, ¿no? O sea, esa defensa ultranza de la propiedad, ¿no? Esa defensa que no hay deberes sociales, sino que la propiedad es el principio único. Esto está más ligado a los partidos de derechas, ¿no? que a los de izquierdas, como antes me he referido un poco más. Entonces, claro, en el fondo, desde un punto de vista fuera de estas dos ideologías, y yo en mi caso, desde un punto de vista desde la doctrina social de la Iglesia, en el fondo, pues sí, te das cuenta de que la derecha, con estos modelos, en el fondo es una visión que atenta totalmente contra lo social, ¿no? Desde un punto de vista escolástico. Bueno, entonces, la ideología del dinero, ¿a qué me quiero referir con todo ello? En las ciudades grandes, sé que digo muchos autores, pero bueno, esto lo digo porque a lo mejor a la gente les interesa y pueden Que puedan recurrir para profundizar, por un supuesto. poco Sí, sí, más, sí. un poco más, ¿no? Pero la proletarización de los trabajadores que hoy existe en las grandes ciudades, como decía Cal Polanyi o Diego Fusaro, que lo he dicho antes, claro, tú te das cuenta que hay gente en las grandes ciudades, me refiero ciudades, pues en México se podía ver con más de 20 millones de habitantes cómo había personas que trabajaban en empresas de outsourcing, ¿no? De limpieza, de tal, que hacían 4 horas para llegar a trabajar, se les pagaba una miseria, por la tarde se tenían que regresar y en el fondo es una proletarización porque viven todo el día en función del trabajo para desplazarse, para trabajar, para regresar, o sea, es una locura, ¿no? Y entonces eso te das cuenta que en el fondo somos meros dígitos a nivel económico. En una empresa eres sustituible de la noche a la mañana, te pueden cambiar, no hay humanidad, no representas nada, ¿no? Más que solamente utilidad. Y esa consecuencia del globalismo económico se ve perfectamente en lo que se ha denominado una McDonaldización del mundo. Hoy todo el mundo come la misma tipo de comida, viste de la misma manera, habla un mismo idioma y en el fondo, ¿qué pasa con todas las tradiciones, con los vínculos humanos que se van perdiendo, se van destruyendo en esta visión económica ultracapitalista del mundo, ¿no? Entonces se basa en la especulación y además las consecuencias son tan terribles, ¿no? Como que agendas que cada vez están más desligadas de lo que es la política humana, de los conciudadanos, de las personas que viven unos con otros, cada vez está más desligada y obedece más a políticas que vienen de arriba, políticas como pueden ser la Agenda 2030 y todo lo que se está imponiendo hoy en día, ¿no? Entonces, y sobre todo también en el ámbito de la sexualidad, Aniceto Masferrer de Valencia pone un ejemplo muy interesante que es la industria del sexo, ¿no? Cómo se hace ese producto, ¿no? De la industria del sexo de consumo global, lo que hace en el fondo es una instrumentalización del ser humano, ¿no? Donde la mujer se hace objeto de consumo, es una cosificación de la persona, ¿no? Y dice que en la sociedad es importante tener en cuenta que en las redes sociales se hace producto de las redes sociales, no es cliente, como mucha gente piensa cuando pues tiene o participa en una red social. ¿Por qué Elon Musk cuando compra Twitter por 44.000 millones de dólares, ¿no? Compra Twitter hace escasos meses, claro, vale eso cuando a ti no te cuesta nada formar parte
de Twitter, ahora X, ¿no? Pues porque realmente el petróleo, el dato, el elemento más importante del siglo XXI es eso, es el dataísmo, que es otra de las ideologías que luego a lo mejor tocamos, ¿no? Pero claro, esa es la cuestión, ¿no? Que los datos, el pensamiento cuesta mucho más que el Big Data, ¿no? Donde se encuentran todos nosotros como producto, ¿no? No como clientes de las redes sociales, está ahí toda nuestra vida. Y bueno, esto a nivel económico, también te comentaba Jesús que estas ideologías globales también tienen un trasfondo en el que siempre hay un relativismo moral en todo lo que nos llega a nivel económico y se aplica ya a nivel práctico. Hay un relativismo moral en el fondo, porque siempre, si te fijas, todas las grandes ideologías globales, en nombre de la tolerancia, al final se están cometiendo las mayores aberraciones, los mayores crímenes con los más indefensos. A ver, pero es que es normal porque nos hemos asentado sobre unos criterios que están en contra del ser humano, ¿no? Una autonomía de la libertad, ¿no? Un individualismo. Nos hemos asentado sobre el hedonismo, sobre una cultura del placer, sobre, a nivel filosófico, una autodeterminación. ¿Qué significa? Autodeterminación en la persona. Yo puedo hacer lo que quiera, una libertad absoluta, ¿no? Me puedo cambiar de sexo, puedo hacer lo que quiera. No nos llevemos las manos a la cabeza cuando hay comunidades a nivel político que también ellos piden la autodeterminación de los pueblos. O sea, si tú a la sociedad la cultivas en la autodeterminación, es evidente que a nivel político se resquebrajen las naciones porque los pueblos pidan su autodeterminación, porque es lo que nos han inculcado con los valores que nos mueven, nos vienen de arriba, ¿no? Entonces, es normal que la sociedad se resquebraje a nivel social, a nivel personal y en todos los ámbitos, porque es lo que hoy nosotros estamos observando. Entonces, claro, yo te diría que cuando recordábamos con horror lo que hacían los nazis o las purgas de Stalin o los totalitarismos del siglo XX, claro, muchos estudiosos que habían bautizado como ese totalitarismo democrático en nombre de la libertad, pues hoy en 2 años, nada más y nada menos, hay más de 90 millones de abortos, por ejemplo, en el mundo. Más que todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial, más que todos los muertos de los 70 años de comunismo en el siglo XX. Entonces, ahora yo creo que se puede entender un poco mejor por qué se le tacha a esta sociedad que se tilda de progresista, de moderna, de democrática, con ese calificativo, porque en el fondo está instalada en una falsa tolerancia. O sea, es urgente reformar a la persona, ¿no? La persona, el concepto de persona, hay que volver a utilizarlo. Stalin tenía una frase que decía que un muerto es una tragedia, 1 millón es una estadística. Esto se puede ver hoy en toda la política que se ha seguido del COVID, ¿no? Al principio, el drama, tal, luego al final eran meros números estadísticos, las personas concebidas como un mero número. Y eso tiene una razón importante, y es que cada uno como ser humano no somos dígitos, pero se trata como números a las personas. Los nazis hacían esto. Lo primero que hacían era borrar el nombre a las personas y hoy también nos guiamos por esto, por descategorizar el concepto de persona. Porque hoy no se dice se va a abortar, se dice, sin embargo, que se va a interrumpir de manera voluntaria el embarazo. Hoy no se dice se va a aplicar la eutanasia o se va a asesinar, no, se dice que es una medida para que conforta al enfermo. Es decir, es un juego de palabras, pero que esto obedece a un elemento muy estudiado en la historia sociológicamente, como ya otras civilizaciones y otros pueblos lo han realizado. Y ya no te digo nada a nivel internacional, a nivel geopolítico, porque ya lo hemos hablado, pero recuerda que desde Irak hasta Libia, 23 millones de desplazados, más de 3 millones de muertos según la Universidad de Canadá, ¿no? Donde, pues, lo que decíamos el otro día, desde el punto de vista del Quijote o de Gustavo Bueno, ¿no? Que el Estado de Derecho sin las armas es puro papel mojado, ¿no? Que realmente nuestra sociedad diplomática, democrática, o Howard cuando decía que con frecuencia los países que más están gastando en derechos humanos son los que más armas acumulan, ¿no? Entonces, un poco eso, ¿no? Esa falsa tolerancia que a la gente al final hace pensar a la gran mayoría que por el hecho de tolerar se es una buena persona. Es decir, el no ponerse a nada,
mucha gente piensa que por ello se es bueno, pero eso no es justicia, eso es buenismo. La justicia implica que ante una cosa que está mal, tú te tengas que oponer, te tengas que enfrentar. Popper decía que no hay que tolerar al intolerante, o Andersen decía la tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es una maldad, ¿no? Entonces, yo por eso te quería decir eso, ¿no? Que cito una frase solamente de Masferrer que dice que no puede ser que mientras unos gozan de derechos de manera plena, otros padezcan las consecuencias. No puede ser que en una sociedad empoderada como la actual se eleven determinadas acciones injustas a la categoría de supuestos derechos, presentando como conquistas de la libertad comportamientos y situaciones que son vergonzosas, además de trágicas. ¿Vale? Esto Norberto Bobbio, los grandes Ratzinger, los grandes teóricos, filósofos, todos desde diferentes perspectivas llegan a las mismas conclusiones, ¿no? El proceso por el cual la gente se hace buena, se hace mala, es por el silencio en nuestra sociedad, como decía un reputado psicólogo italiano, y el propio Maximilian Kolbe también cuando decía que la indiferencia era el pecado más grande del siglo XX, pero también es el problema más grande del siglo XXI. A mí me recuerda esa frase de la indiferencia de los hombres buenos, ¿no? Que es Ajá. bueno, es como decía también. Ajá. Muy bien. ¿Y cómo, o sea, qué consecuencias tiene eso para la persona? Todos estos movimientos ideológicos que hemos visto desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, ¿cómo afecta eso socialmente y a las personas pues al individuo, ¿no? Al ciudadano, que absorbemos todo eso sin darnos cuenta, pero luego, pues todos actuamos con ese conocimiento, esas ideas que nos han metido o esos sesos que nos han metido en la cabeza, ¿no? Claro, a ver, si hemos partido de la teoría, hemos visto luego las políticas y luego a nivel global, todo esto cómo llega a la persona, ¿no? ¿En qué afecta hoy a la persona? Bueno, pues ya hemos dicho que el problema actual es que el mundo contemporáneo vive bajo la idea de que toda persona puede definirse a sí misma, fuera de cualquier límite. Es lo que hemos dicho como esa libertad absoluta del ser humano para definir su vida, las cosas, lo que son las cosas, el medio y la propia persona. Entonces, claro, partimos de ese problema, de la concepción de una falsa libertad del ser humano, en comparación con lo que hemos dicho históricamente desde el ámbito filosófico, de la utopía, ¿no? De negar la identidad, ¿no? De negar una serie de elementos que son naturales, que el ser humano no puede modificar por mucho que pueda modificar las reglas de su sociedad. Entonces, claro, la libertad es importante tener en cuenta que no es hacer lo que se quiera, sino obrar queriendo aquello que es bueno de manera objetiva. ¿No? Hay una frase muy conocida hoy, ¿no? Cuando se acude al tópico de que una madre tiene derecho a decidir, ¿no? El famoso derecho a decidir de la mujer en el caso del aborto, asevera José Ignacio Munilla que una cosa es decidir cuándo y cómo ser madre, ¿vale? Que eso es lícito, pero otra cosa bien distinta es que cuando ya se es madre, ¿no? Pretender decidir dejar de ser madre. Esto es distinto, ¿no? al hecho de querer ser madre, sino que cuando ya eres madre, el dejar de serlo. Entonces, aquí hay Simone de Beauvoir, que es una de las madres del feminismo, decía que la mujer, la mujer no nace, la mujer se hace, ¿no? Pues esto es falso, evidentemente. La mujer nace con unos atributos distintos al hombre, ¿no? Cada uno con sus particularidades, debe gozar de los mismos derechos, los mismos, todo eso está claro, ¿no? Pero a nivel de naturaleza hay una serie de elementos que diferencian al hombre de la mujer, ¿no? Y por cerrar este bloque, porque yo creo que ya lo hemos comentado mucho, Jesús, el tema ya en el anterior, yo te diría que la eutanasia sería uno también de los elementos que habría que comentar, ¿no? O sea, para cerrar este bloque de la persona vinculado con las ideologías globales, claro,
cuando la muerte es inevitable, esto es importante decirlo, o sea, se puede renunciar en conciencia a tratamientos que procuran alargar de manera transitoria, de manera prolongada la vida, ¿no? O sea, pero aquí la cuestión es más acudir a una respuesta como tienen que ser los cuidados paliativos, es decir, que hay que dar una posibilidad de no querer la muerte, ¿no? La opción de querer la muerte. O sea, la verdadera compasión no sería matar por solidaridad, sino también intentar hacerse solidario en el dolor. Entonces, cuando las familias, los médicos y luego finalmente el Estado es el que pone en marcha este funcionamiento, ¿no? de la eutanasia, pues la ley de la eutanasia en el fondo refleja eso que hemos hablado, ¿no? Ese principio fundamental de la modernidad, que es el de la libertad entendida como absoluta, el principio de autonomía que hemos dicho. Los médicos que son críticos con esta cuestión, o el propio Fusaro cuando lo he comentado antes, esos derechos de arcoíris, ¿no? de los vientres de alquiler, que ahora mismo también pues están muy de moda. Fíjate cómo los autores marxistas son todos muy críticos con esto, porque consideran que son derechos de consumo, que se ha dejado a un lado la cuestión social, la cuestión del trabajador, y se ha puesto en marcha una mercantilización muy grande sobre esos derechos como vientres de alquiler que se están mercantilizando, ¿no? Entonces, una sociedad, decía Masferrer, que no era más humana y moderna por estar preparada para auxiliar al que desea morir, sino por su capacidad para dar a todos, sin excluir a nadie, aquello que necesita para mantener la decisión de vivir. O sea, la eutanasia, dice, no es una conquista, sino un fracaso de la sociedad, incompatible con un Estado de Derecho, comprometido con la conquista, con la defensa de los derechos fundamentales, ¿no? Porque en el fondo las personas que están en un momento más crítico de su vida, cuando tú les das la opción y ellos se sienten como un estorbo, etcétera, toman esa opción, pero no hay un medio alternativo a la eutanasia. Esto, hay un médico de familia pionero en cuidados paliativos en España, Marco Gómez Sancho, que además cada año hay 75.000 enfermos que se mueren por temas de dolor, ¿no? El tema de los cuidados paliativos es el que más lo ha estudiado. Y él dice lo siguiente, que la experiencia que ellos han estudiado les lleva a lo siguiente, que acabar con la vida es lo primero con lo que se encuentran en un paciente que quiere recurrir a la eutanasia, porque no pueden soportar el dolor tan fuerte que tienen. 11 días sin dormir, tal, pero cuando ellos les preguntan qué les han recetado, en muchas ocasiones, claro, imagínate, por poner un ejemplo, cuando les dicen ¿qué te han recetado? Un paracetamol, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, que la dosis que se les está aplicando no sirve para el problema que tienen, ¿no? Entonces, cuando les ponen el primer piquito de subcutáneo de cloruro mórfico, lo primero que hacen es dormirse. Y luego dice, jamás vuelven a pedirnos que les pongamos una inyección letal, ¿no? Porque lo que necesitaban quizás era otro tipo de vida, otro tipo de tratamiento, a lo mejor esa atención integral, ¿no? Al enfermo en su dimensión física, en social, espiritual, etcétera, es lo que tiene que recurrirse, no a ponerte una inyección. O sea, los promotores, de la eutanasia, un argumento es que el enfermo puede decidir cómo quiere morir, ¿vale? Pero de esos 75.000 casos estudiados en España, solo tienen a su disposición la eutanasia, o sea, porque no existe otra opción. Entonces, dice él, y concluyo, una sociedad avanzada debería tener un instrumento para iluminar el sufrimiento que no sea eliminar el sufriente, como está pasando hoy en día, ¿no? Que se considera como una medida progresista que en el fondo está llevando a una situación terrible, ¿no? En las personas que además están en el momento más complicado de sus vidas. Te voy a hacer una pregunta controversial, Manuel, y si quieres la contestas y si no, no, ¿vale? Sí. Claro, y estos temas que son tan controversiales, bueno, pues obviamente opinaré en cosas como tú y en cosas no, como no puede ser de otra forma, pero ¿qué sucede con estos momentos en los que, por ejemplo, una persona se enfrenta a una violación o a situaciones no deseadas, ¿no? Ajá. ¿Qué sucede en esos momentos en los que, por ejemplo, yo sí creo, por mi profesión, por muchas cosas, sí creo en la muerte misericordiosa? O sea, yo sí creo que hay momentos en los que quizá la otra persona se va a ver expuesta a
a una cosa posterior que es mucho peor que la muerte. Entonces, sí creo, por ejemplo, que hay momentos en los que uno puede decidir eso siempre que sea en sus cabales, ¿no? Y luego, ¿qué diferencia? Por supuesto, sí que estoy totalmente de acuerdo en que una solución integral, como puede ser tanto para los problemas de identidad propia, ¿no? Esos problemas de identidad que muchas personas tienen, muchos jóvenes tienen, que todos los tenemos hasta que, bueno, pues hasta esos 30 y tantos años se nos desarrolla por completo el córtex prefrontal y podemos razonar como un adulto, ¿no? Entonces, esos problemas de identidad que se podrían tratar quizá con muchas herramientas antes que hacer una operación quirúrgica. Todos estos problemas que me comentas, ¿no? De, por ejemplo, solucionar el dolor frente a acabar con la vida. Entonces, por supuesto que la solución integral hay que ponerla a disposición y no poner la solución fácil. Pero ¿qué sucede con estos casos que pueden ser más problemáticos, que son los que generan realmente esa polarización social? Sí, a ver, yo, Jesús, creo que la muerte nunca está justificada, ¿vale? Porque, claro, en el momento en el que concebimos que hay dos personas que son diferentes, las consecuencias que se van a aplicar a otra persona como producto de otras cuestiones ajenas a Claro. ella, esa persona no puede ser la que recaiga sobre ella otras cuestiones que son ajenas, ¿no? Tiene, desde un punto de vista, vamos a decir, filosófico, ¿vale? Griego o cristiano también, esa visión de cuerpo y alma, o sea, no puedes... que no puede recaer la responsabilidad sobre esa teoría heliomórfica de la persona y estaría justificado aplicarle a ella las consecuencias externas, ¿no? Entonces, o sea, yo entiendo que el problema es un problema de educación. Es un problema que es terrible. O sea, yo no juzgo a nadie, ni porque yo el primero me tendrían que juzgar a mí por muchas cuestiones en mi vida. Entonces, yo no puedo juzgar a nadie a temas que han llegado a situaciones tan críticas en la vida, pero en el fondo lo que hay que hacer es intentar educar para no llegar a un callejón sin salida. Pero si a nosotros nos están inculcando algo que nos lleva hacia un callejón sin salida y no se dicen las cosas como son, claro, luego tenemos el problema de cómo salimos de esta situación. Entonces, por eso digo que hay que reformar desde un plano educativo, desde un plano previo, teórico, para no llegar a las situaciones sin salida como las que se plantean. Entonces, yo creo que la muerte nunca está justificada. De hecho, hay una mujer que en Estados Unidos muy conocida, que ha estado en los movimientos progresistas muy conocida, que ella dice, a ver, a mí yo fui producto de una violación, ¿no? Entonces, simplemente cuando alguien me ve a mí, ¿no? Que yo, gracias a que no me abortaron, estoy viva, ¿no? Pues por lo menos que piensen en mi caso, ¿no? Entonces yo no era la culpable de nada y me podían haber, pero bueno, yo no era culpable de nada y aquí estoy, ¿no? Sigo viva. Entonces, yo creo que eso es importante, que el tratar también de operarse, que me decías, Jesús, para encajar, ¿no? La hormonación, la mutilación de menores, pues es que yo creo que los médicos que a lo mejor desde un plano más filosófico han comentado que la intervención tiene que ser mínima, ¿no? En medicina. Esto ha sido un principio, si a un menor le hormonas, claro, eso no es reversible porque no va a tener un desarrollo de sus órganos sexuales, ¿no? Entonces, la impotencia, el tener aspecto infantil siempre, al final eso te va llevando hacia unas consecuencias que muchas veces, por otro problema de tipo psicológico, de otro aspecto, se ha visto con el paso del tiempo que esas personas quieren regresar porque tenían un problema que les afectaba de manera mental desde otro prisma, ¿vale? Y entonces ellos han cambiado de sexo y luego ya es irreversible. No han podido volver a la situación actual cuando se han curado de otras cuestiones que padecían y ya les han detectado que era otra cuestión. Entonces, por eso digo yo que hay que tener mucho cuidado con las intervenciones, sobre todo en edades con niños a lo mejor de 8 años, de 12 años, Totalmente. que, o sea, que puede ser derivado de un montón de cuestiones. Y yo creo que esas intervenciones con edades tan tempranas luego son para toda la vida, ¿no? Y esto yo lo he hablado con muchos médicos que están en temas teóricos, filosóficos y que se han enfrentado a estas cuestiones, y la verdad que es un problema gigante lo que estamos viviendo. Muchas gracias, Manuel, por mojarte y por responder. Muy bien, pues, ¿qué te parece si pasamos a un tema quizá más amigable o no, quizá igual de preocupante, como Bueno, pueden ser las ideologías de ecologistas, animalistas, todo este tipo de temas?
sí, muy bien. También muy polarizantes y que, bueno, Sí, este vídeo no, en general va a ser muy polarizante y va a generar bueno, candente ahí sí, en no, el... y además diga lo que diga, en el fondo, si no soy coherente con lo que quiero decir, al final es peor, ¿no? Entonces, da Sí, igual claro, que no, hable en totalmente. economía, unos me van a tachar más de una Ya en el episodio paranoica anterior ya a podemos nivel decir moral. que Entonces, nos han tachado de las dos cosas, ¿no? De muy entonces, de bueno, derechas y al muy de final izquierdas. Muy bien, no de pasa acuerdo. nada. El tema de las ideologías de la naturaleza también hoy es tremenda. En América creo que incluso más, porque además del animalismo podemos hablar del indigenismo, podemos hablar de otras ideologías también que son gigantes, ¿no? Pero en el fondo todas se basan en algo a nivel filosófico y es la desvalorización del ser humano. Es equiparar al ser humano con cualquier otra especie animal. Eso se llama especismo. La especie humana como otra especie más evolucionada quizás que otros animales. En el fondo es Ujú. eso, en el fondo es eso, ¿no? La adoración de la naturaleza entraña un retorno otra vez a la naturaleza. Se trata de justamente lo contrario a lo que hicieron los griegos. Los griegos pasaron del mito al logos. Es la gran aportación griega para Occidente. Nosotros estamos regresando del logos al mitos, estamos volviendo otra vez al elemento de la naturaleza. Aquí hay muchas teorías, el panteísmo, el deísmo, una serie de cuestiones que no voy a entrar. Pero el animalismo, por entrar en lo más destacado, y la característica que diferencia a un animal de un ser humano es que el animal no tiene dos potencias que sí tiene el ser humano, ¿no? Es la racionalidad, ¿no? Del ser humano es que tú tienes libertad y tienes voluntad, ¿no? Libertad y voluntad son dos rasgos que no comparten el resto de las especies, por mucho que evolucionen las especies. Es decir, que el hombre, dice López Moratalla y Prieto López, que dice, el hombre posee una inteligencia que concibe y unas manos que transforman. Cuando, por ejemplo, cae un rayo y se genera un incendio, el hombre puede llegar a pensar, puede llegar a prever que ese fuego lo puede incluso utilizar, no huye como el resto de los animales, sino que lo utiliza, lo hace suyo y lo administra para luego continuar utilizándolo, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Que el hombre no es un animal, o si queremos decirlo de otra manera, el hombre es un animal, pero es un animal racional, dotado de logos. Es un animal más, pero un animal diferente al resto, porque es racional, dotado de logos. Y eso lo diferencia del resto de las especies. O sea, simplemente por eso no podemos ser iguales que el resto de las especies, sin entrar en temas ya de fe, sino simplemente en temas ontológicos, en temas filosóficos, ¿no? Entonces, el problema aquí del animalismo es que cuando tú tratas a los animales como las personas, acabas tratando a las personas como los animales, que es lo que Santiago Armesilla argumentaba con el caso de Hitler, ¿no? O movimientos, ¿no? De veganistas, ecologistas, etcétera, donde al final al ser humano lo estás tratando como un animal y a los animales los estás tratando como personas. O sea, aquí la Sí, de hecho cuestión no es... choca radicalmente con lo que hemos dicho antes, ¿no? Es decir, estamos intentando preservar la vida animal por todos los medios y realmente estamos yendo en contra de la vida muchas veces con Claro, nuestras políticas del ser claro. humano. De hecho, muchas veces muchos movimientos de este tipo les da igual la cuestión de abortar personas, pero que no toquen a un animal, ¿no? Entonces es que es una Eso es. cuestión. Ujú. Entonces, a los animales hay que amarlos, a la naturaleza hay que amarlo. Desde un punto de vista de fe, imagínate, ¿no? En el Génesis, etcétera. Quiero decir que eso no está reñido, pero una cosa es querer a los animales y otra cosa es, a la vez que quieres a los animales, odiar a las personas. Ese es el gran riesgo, ¿no? Que hay en todos estos movimientos. ¿Y esto en qué se traduce? Por poner dos ejemplos solo y Sí, sí, tampoco sí. no se nos alargue mucho esta entrevista. Por un lado, el neomalthusianismo. Malthus era un científico del siglo XVIII y del siglo ya de finales del XVIII, de la época de Darwin, ¿vale? Y es contemporáneo. Y Darwin, a Darwin se le ha interpretado muchas veces mal, ¿no? De las teorías de Darwin del evolucionismo. El darwinismo está superado y hay elementos que dice Malthus en esa época que el hombre debe de dejarse de reproducir.
¿vale? Debe de dejarse de multiplicarse, porque es una plaga, como una especie de plaga. Esto hoy se escucha, ¿eh? En los movimientos animalistas es casi como hay que pedir perdón por tener hijos porque pues estás generando un daño al medio ambiente o estás generando un daño al ecosistema o al planeta, ¿no? Entonces, claro, esto es un mito. ¿Por qué? Porque eso se extiende. Y la teoría de Malthus es que la humanidad se exponencialmente, se expande, perdón, geométricamente la humanidad, mientras que los alimentos se expanden aritméticamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tomando descontextualizadamente la teoría de Darwin, hoy muchos autores acudiendo a Darwin y a Malthus lo que están diciendo es que los pobres, en el fondo, tienen menos derecho a existir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde que en el darwinismo, como digo, de manera errónea, se toma que hay una serie de razas superiores y de razas inferiores, ¿vale? Lo que ha pasado hoy en el mundo es que en el siglo XX Margaret Sanger tuvo una política eugenésica. Luego los nazis aplicaron también una política eugenésica para conservar la raza aria, ¿no? Entonces, todas las personas mutilados, dementes, etcétera, con personas con trastornos, se los cargaban. Luego, en los años 60, hemos hablado de esos planes de población para el tercer mundo, de erradicar la expansión de la población en el tercer mundo mediante métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera. En el fondo, es una política que Benigno Blanco, que es el que mejor creo que en España ha estudiado esto, dice que, claro, esa mentalidad eugenésica desde el siglo XIX, que estamos hablando de razas superiores e inferiores de seres humanos, pues eso hoy lo podemos ver en la esterilización. O sea, hoy no se dice como en el siglo XX, como hacían los nazis en el campo de concentración, os vamos a exterminar, sino que hoy se dice no os vamos a dejar reproduciros. Pero es esa misma política eugenésica de hace 2 siglos que hoy se traduce más en una visión de esterilización, de no os reproduzcáis, liberaos, esa libertad que se propone para no tener hijos. Eso es la misma política evolucionada de lo que fue a nivel hoy de soft power, lo que sería a nivel de hard power, de poder duro, ¿no? Que sería la eugenesia de hace 2 siglos. Pero es esa misma trayectoria evolucionada 2 siglos después hacia las políticas económicas que habíamos hablado a nivel global de reducción de población del mundo. Pues esta reducción de la población del mundo tiene mucho que ver con el animalismo también y el ecologismo. Y en América, y cierro bloque, el indigenismo que habíamos ya nombrado, de que lo decía antes, ¿no? Esos indios del pasado, cuánto se tiene hoy en cuenta, pero qué poco la situación de los indios del presente, ¿no? Y entonces eso se une a una visión nacional. Recurrimos a los indios del pasado, que fueron los mitos de conformación de nuestra nación, los que fueron vencidos por otra civilización extranjera. Y hoy, pues en América, pues decimos que ese mundo idílico donde venían, nos exterminaron y nos hemos liberado contra nuestros opresores. En el fondo, ese es el discurso indigenista, también muy vinculado al animalismo y a lo que es el ecologismo en América, vinculado también a los indígenas. Te voy a hacer una pregunta muy rápida sobre este bloque y ya pasamos al siguiente. Pero, ¿cuál sería el objetivo de reducir la población? O sea, ¿cuál es la razón de que quieran reducir la población con todas estas políticas de las que hemos hablado, que todas tienen relación entre sí y todas, uno de los objetivos que tienen como más grandes o más potentes es esa reducción de la población, ¿no? Claro, en el fondo lo que se quieren es crear sociedades económicas fuertes, ¿no? En el mundo. Y entonces, claro, hay gente que dentro del modelo económico no entra. O sea, hay zonas en el mundo que no cuentan. Quiero decir, eh, a ver, estas personas de primera o de segunda clase que hay en el mundo, evidentemente que se pueden diferenciar. Y hay gente que no cuenta. Y además tenemos un elemento que es una visión de la vida desde un plano económico que evidentemente que si todos caemos en ese consumismo atroz, en esa forma de vida, nos estamos cargando, o sea, quiero decir que muchas de las políticas capitalistas que se están aplicando sí van en contra del planeta y están haciendo cuestiones, pues, deforestaciones, etcétera, etcétera, que es normal que seamos críticos con eso.
pero yo creo que aquí es más el elemento económico, ¿no? Lo que importa es que hay personas que importan y otras que no. Esas personas que no importan, que no tienen peso, que pues hay que reducir población, que no nos genera beneficio, ¿no? Entonces, un poquito esto es lo que está, es mantener un modelo económico que se impregne en el mundo y mantener un sistema en el que pues detrás hay un elemento económico brutal en el mundo. Yo creo que Sí, por quizá ahí que siempre va. puedas, regular, ¿no?, la población que tienes con distintos métodos, ¿no? Sí, 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 y exactamente, es aplicar políticas económicas que sirvan también para un lucro y también que sirvan para para un reporte mundial, que todo el mundo, pues como decíamos, viva con un mismo tipo de vida, hable un mismo tipo, o sea, como que al final es homogeneizar el planeta, ¿no? Y vivir con un mismo modelo económico y vivir con una misma, Sí, al final el poder de que todas las formas de vivir salgan de un mismo lugar, ¿no? Que es, también, bueno, pues la propia motivación por el poder, que también podría ser Es una de una las de las razones. cuestiones que vimos en geopolítica en el otro audio, cuando Sí, hablamos de esa visión del mundo unipolar contra un mundo multipolar con diferentes tradiciones, diferentes zonas de influencia, que lucha contra una visión globalista donde pues todos los mismos principios, los mismos derechos, la misma política económica intenta eh, controlar todo el planeta. sí, expandirlo incluso con el uso de la fuerza, ¿no? Que es lo que comentamos el otro día. Bien, y para terminar, ¿te parece si hablamos de esas ideologías científicas y bueno, y vamos Ujú. finalizando y nos das tu punto de vista final sobre todo Sí. esto? Sí, sobre las ideologías científicas, ¿vale? Hay una idea milenaria que siempre ha perseguido al ser humano, ¿vale? Desde el inicio de los tiempos, el hombre tiene una visión de, como de esa inmortalidad, la persecución de una vida inmortal. Ya no a nivel teológico, Génesis 3:5, seréis como dioses, o siempre en el ser humano, todas las civilizaciones, esa búsqueda de la inmortalidad hace que hoy la humanidad se simplifique en información genética, lo que es hoy el tema de la electrónica, las bases de datos. Es decir, todo tiende a crear un ser humano mejorable, como decía Ballesteros. Es que en esta sección del libro, el principal autor, el que más sabe, yo creo que de estas cuestiones en filosofía del derecho es Jesús Ballesteros y por eso lo cito, ¿no? Entonces, la idea de un progreso científico como única guía, eso es lo malo. O sea, la ciencia, evidentemente que hay que respetarla, hay que creer en la ciencia. La ciencia es una herramienta útil para el ser humano, evidentemente. O sea, hay grupos que son anticientíficos, etcétera. No, eso es algo negativo. Pero el problema es tener una idea de la ciencia, del progreso, solamente teniendo en cuenta lo científico, ¿vale? Los elementos del hombre, de la racionalidad del hombre. No salir de las ideologías racionalistas, no salir de lo que la ciencia domina, lo que controla la ciencia, lo que el progreso es según la ciencia. Esto es una locura también de nuestro tiempo, porque es importante, como digo, tener una visión positiva de la ciencia, pero también darse cuenta que la ciencia descubre las leyes naturales por las que se rige el universo, se rige el mundo, pero ella no es la que las ha creado. O sea, una cosa es utilizar la ciencia para conocer y otra cosa es, además de formular leyes, otra cosa bien distinta es pensar que la ciencia es la creadora de las leyes. Eso no es así. Entonces, lo importante no es caer en la falacia de que lo que no se puede demostrar empíricamente no existe. Eso es una aberración, ¿no? Entonces, por ejemplo, Pascal tiene una frase que dice que el corazón tiene razones que la razón desconoce, ¿no? El propio Max Planck, premio Nobel de física cuántica, dice que nunca hay que separar razón y metafísica. Ciencia y metafísica van de la mano para una verdadera ciencia. El propio Heisenberg, ¿no? Cuando habla de la indeterminación, él critica el método científico porque hay una indeterminación que la ciencia no puede llegar a ver. Y el propio Einstein, luego, teoría de la relatividad, cuando se derrumba la visión cientificista, ¿no? Donde él decía que el padre Carreira lo comentaba, decía que Einstein decía, se podrá llegar a demostrar, se podrá llegar a ver
en el universo todo, cómo se rige en el universo. Pero sería como interpretar una gráfica cuando en realidad está sonando una sonata de Beethoven, ¿no? Entonces el hombre puede llegar por sus sentidos limitado, porque hay que partir de eso, que las ideologías parten de un ser humano limitado, que no es Dios. Entonces, partiendo de esa premisa, tenemos que tener en cuenta que por los sentidos nosotros podemos llegar a conocer una serie de rasgos de la realidad, pero estamos limitados. Entonces, tener una fe ciega en la ciencia de manera cientificista para conocer la realidad, y la realidad es mucho más profunda que los propios sentidos que el ser humano tiene, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese punto de vista el problema de hoy es esa idolatría, ese otro extracto en teología que se llama el becerro de oro, ¿no? O sea, lo que las manos del ser humano han hecho y cómo eso se ha venerado, ¿no? Lo que nosotros hacemos como llegados a un punto ya de la idolatría de que amas lo que tus manos hacen, ¿no? Lo que tú has creado. Y entonces, claro, la pregunta que Juan Fernando Segovia, un autor argentino destacado en temas de transhumanismo, de poshumanidad de nuestros días, dice que el sujeto poshumano, el cyborg, ¿no? El cyborg de Blade Runner de hace 40 años, el hombre que va a tener una superinteligencia, que va a tener un cuerpo mejorado, el que va a permitir vivir eternamente, etcétera, etcétera, ¿desde qué punto de vista es un ser humano ese hombre mejorado que pues ya no va a pasar por el trance del dolor, ¿no? La muerte en realidad es algo que es consustancial a la vida del ser humano, es una fase más de la vida del ser humano. Entonces, ¿desde qué punto de vista una persona mejorada que tenga que evadirse de ese trance y de tal, va a seguir siendo un ser humano? Esto es a nivel médico lo último que hay hoy en ideologías, que son las ideologías médicas del transhumanismo y de la poshumanidad, de la aplicación de la ciencia en la mejora del ser humano. ¿Y dónde encontramos el límite? Última pregunta. ¿Dónde encontramos el límite entre eso que nos mejora y nos alarga la vida de forma natural, o pues el deporte, o una medicina regulada, ¿no? Y esa mejora del ser humano, que entiendo que se refiere un poquito más a la modificación genética o este tipo de cosas, ¿no? Claro, claro, O a claro. comer carne sintética, como nos quieren obligar Claro, también. claro, claro. Pues un poco yo creo que aquí el tema es el materialismo otra vez, ¿no? Ese desarrollo de la vida materialista, la vida desvinculada de la realidad del ser humano. Es otra vez un aspecto más de tener conciencia de lo que es un ser humano, lo que es un hombre, los fines, ¿no? Los deseos, las pasiones, lo que es el ser humano en su máxima totalidad, el concepto de persona. Cuando tú abandonas las bases filosóficas del ser humano, adoptas una visión cientificista, economicista de la mejora humana como una empresarial. Sí, otro tipo de fes, ¿no? Otro tipo de... Claro, entonces cuando abandonas la realidad humana, llegas a todos los problemas que tenemos, ¿no? A nivel científico, y entonces también abandonada la trascendencia, abandonada las pasiones, los deseos por una visión material de lo que el ser humano se ha hecho con sus manos, de lo que ha creado y de la ciencia hacia dónde nos conduce, pues claro, es la sustitución de la persona por otra cosa que no es persona. Y esa yo creo que ahí tiene que estar el límite, ¿no? Una cosa es la mejora de la vida del ser humano, pero sin desatender las fases naturales de lo que es un ser humano y sin modificar la esencia de lo que está hecho el ser humano. Es que eso es algo como unos límites que volvemos al problema de la libertad sin límite que hoy se puede ver en la ciencia, esa libertad absoluta y no relativa de hasta dónde, o en medicina la intervención mínima que se tiene que hacer y no de modificar a lo mejor cuestiones que no le toca modificar al ser humano, ¿no? Entonces, por eso digo que siempre hay que tener en cuenta el plano filosófico. En todas, al final, la conclusión es la misma. Es una mala interpretación de la libertad en nuestro tiempo y una aplicación económica, etcétera, etcétera, en sustitución hedonista, individualista, etcétera, en sustitución de la filosofía del ser humano. Totalmente, qué interesante. Pues dinos, por favor, si tienes algo más que comentar, una conclusión final que englobe todo esto, lo que tú quieras. Sí, bueno, pues a ver, como conclusión final, y ya que estamos rozando la hora y media, ¿no? Bueno, yo lo que suelo decir a los alumnos muchas veces como moraleja
al final yo, en todas mis investigaciones, ya sean de historia o sean de filosofía, al final yo llego a las mismas conclusiones en geopolítica, ¿no? Que al final es una crisis del ser humano la que estamos atravesando, ya sea a nivel social, a nivel económico, a nivel geopolítico, a nivel de historia del pasado. En el fondo la conclusión es esa, que lo que digo no es una conclusión que esté en los libros, ¿no? Que sea teórica, sino como un poco una vivencia personal. Y decía Jaime Mayor Oreja que la esperanza estaba puesta en las personas y en asumir la responsabilidad, creo que lo cité en tu anterior podcast, en asumir la responsabilidad por cada uno de nosotros. Es decir, que cada uno de nosotros, el cambio de actitud ante lo que está pasando en nuestro tiempo es fundamental, ¿no? Para hacer frente a una crisis como la actual en todos los ámbitos. Entonces, hay otros autores, el propio Zygmunt Bauman, que dice que la sociedad líquida de nuestro tiempo basada en el dinero, ¿no? Claro, el dinero es el rasgo pues más claro de lo que es líquido hoy en día, ¿no? Va de una mano en otra, es fungible. Entonces, en la ciencia había tres estados, dice Bauman, el sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces, el riesgo de nuestra sociedad es que se pase de sociedades que eran sólidas a sociedades líquidas, pero el riesgo todavía mayor es que esas sociedades líquidas acaben convirtiéndose en sociedades gaseosas. O sea, el riesgo es el suicidio, como ha pasado siempre en la historia de otras civilizaciones. O sea, una persona, lo decíamos el otro día en geopolítica, que todas las civilizaciones, las grandes civilizaciones, Roma cae como producto no de que los bárbaros invadieran las fronteras, sino que había una descomposición social que ya un autor del siglo V después de Cristo hispano dice que Roma tardó más siglos en caer que muchos imperios en existir, ¿no? Entonces, la Edad Media, como producto del cisma de Occidente, etcétera, surge un Lutero, si no, no habría existido, como producto de una implosión que existe en la Edad Media, no habría existido luego una reacción. En el caso de la monarquía católica en India, la monarquía hispánica después de Napoleón, etcétera, también hay una implosión. La Unión Soviética no es que la venza el mundo capitalista, sino que implosiona ella misma. Y hoy nuestra sociedad estamos instalados en un problema similar que históricamente ha sucedido con otras civilizaciones. Arnold Toynbee y Spengler dicen que las sociedades no mueren por asesinato, mueren por suicidio. Y un poco esto es lo que está pasando, que una persona hoy se piensa a la gente que es mejor persona por los derechos que tiene. Sin embargo, no se preocupa de las obligaciones que tiene que cumplir esa persona dentro de la sociedad. Entonces, estamos generando, como digo, un tipo de sociedad donde, lo decía muy bien, y yo siempre se lo digo a los alumnos, José Antonio Sayés, decía que el hombre siempre en la vida va buscando en último término la felicidad. O sea, el elemento es la felicidad, ¿no? O sea, terminas los estudios y dices, es el día más feliz de mi vida, pero todo vuelve a empezar de nuevo. Y esto es por una cuestión filosófica que Santo Tomás destaca, ¿no? Que decía que a propósito de esto, el hombre no puede encontrar en este mundo algo que sea su descanso definitivo, porque como hemos dicho antes, el hombre piensa en el infinito, es trascendente, no es como los animales que no tienen este problema, ¿no? Pero el hombre sí tiene una visión hacia lo trascendente, hacia el infinito. Entonces, claro, hoy el hombre de hoy es pragmático, decía Sayes, que no tiene formación humanística, no tiene capacidad de síntesis, estudia carreras que son técnicas, pero a la vez basadas en la trivialidad, en el dinero. El fin, ¿no?, del ser humano en la vida es un fin que está fuera de lo que sería el fin de la persona en el sentido amplio. Y entonces en ese todo vale, al final se va creando un vacío, ¿no?, en la sociedad. El hombre se encuentra hoy entre los interrogantes de la existencia, dice, del pensamiento débil, y las convicciones las va abandonando, no tiene firmeza. Hay una conciencia estadística que sustituye a la moralidad, ¿no? Hoy el 65% de la gente dice tal, pero en el fondo los valores importantes, las virtudes se van
atentando y se van dejando a un lado por lo que dice la mayoría, ¿no? Entonces, el hombre de hoy es un hombre que ha desertado, ¿no?, de esas cuestiones fundamentales. Se han hecho concesiones sobre temas muy importantes que evidentemente es una situación de no retorno en muchas cuestiones. Y entonces él se pregunta una cosa. Dice, la pregunta es, ¿el hombre de hoy es feliz? El ser humano de hoy en día. Porque dice, lo tenemos todo desde el punto de vista material, pero ¿dónde está el auténtico concepto de felicidad? Y aquí, Viktor Frankl, que él lo citaba, él dice, el hombre necesita una razón, es un sociólogo, un psicólogo que estuvo en los campos de concentración judío. Sí, En los el hombre en busca de sentido. Si alguien quiere leer. Entonces dice, el hombre necesita una razón para vivir. Dice, el hombre necesita una razón para amar, el hombre necesita una razón para sufrir y el hombre necesita una razón para morir. Y dice, y cuando el hombre no encuentra esa razón de tipo trascendente, enferma de angustia, ¿no? Entonces no nos extrañemos que la enfermedad mental del siglo XX y del XXI es esa, el índice de suicidios en el mundo occidental, en el primer mundo, es La producto medicación. claro, ha perdido esa visión que es consustancial al ser humano, pero la ha dejado a un lado. Entonces, claro, este autor dice que hay que buscar la felicidad, ¿no? O sea, la felicidad, José Antonio Sayers dice que está en dar lo mejor de sí mismo dentro de la sociedad. Es decir, en buscar una causa noble por la que dar algo bueno, ¿no?, en la sociedad. Entonces, esa felicidad no se puede comprar y ese es nuestro problema, que la felicidad que hemos construido del hombre de hoy no tiene causas nobles, sino que se puede comprar y ahí queda, en la compra de algo que luego te reporta el querer más, pero porque el hombre al no tener causas nobles no tiene felicidad, porque las causas que persigue son causas que se pueden comprar en lo material. Entonces, un poco la moraleja, ¿no?, que yo diría es volver a ese reforzamiento, ¿no?, de las virtudes, que es la misma conclusión a la que llegué a nivel geopolítico, ¿no? Es decir, volver otra vez a los soportes que han hecho de esta civilización algo importante. O sea, es un poco, no hace falta que hacer grandes cosas en la sociedad, no hace falta que hagamos proezas en nada, sino que cada uno dentro de su ámbito, dentro de su radio, dentro con las personas con las que convive, intentar dar lo mejor de sí mismo, ¿no? Es decir, que podemos hacer algo bueno y, siguiendo a José Antonio Sayers, la conclusión es que solo si se da lo mejor de ti mismo en lo que haces o por una causa que es noble, acabarás consiguiendo la felicidad, ¿no? Entonces, un poco buscar esas causas nobles para que merezca la pena hacer las cosas y por lo menos contribuir en algo positivo a la sociedad. Eso sería un poco la conclusión a lo poco que podemos hacer dentro de todo este sistema que hemos comentado, que por supuesto nos invade y nos supera a cada uno de nosotros. A ver, me parece una conclusión muy potente para esta conferencia. Y te quiero hacer la última pregunta y ya te dejo en paz, que tendrás muchas cosas que hacer. No, Después, después de esta imagen global que nos has dado, ¿qué consecuencias realmente tienen todas estas ideologías a nivel social? Y bueno, ya nos has dado un poquito esa conclusión, pero sí. ¿qué puede hacer cada persona, ¿no?, para reforzar estas partes, para no dejarse llevar por una sola ideología, sino construir ese humano completo que tú has hablado con propósito, ¿no? ¿Qué podemos hacer y qué consecuencias tiene esta ideología para la sociedad? Claro, pues en primer lugar eso, en primer lugar ser conscientes, ¿no?, de que a lo mejor todo lo que vemos en redes sociales, todos los tipos el tipo de vida que a lo mejor se ha impuesto, que las cuestiones que están de moda, ¿no?, las modas. El problema es un poco que, por desgracia, las modas se han infiltrado en todas nuestras sociedades y, como hemos podido ver un poco, ¿no?, las modas tienen también un trasfondo económico, un trasfondo ideológico, o sea que obedecen a una serie de postulados. Entonces, claro, nosotros al final estamos creando una sociedad homogénea donde nos queremos parecer cada vez más, estamos desertando de cuestiones que nos hacían propios, nos hacían auténticos, y esto pasa hoy, ¿no?, en la educación, en todas las instituciones de Occidente. El 90% de las instituciones comparten un mismo ideario, comparten una misma visión de la vida. Entonces, yo creo que aquí
nosotros como persona y las instituciones deberían de replantearse, deberían de intentar diferenciarse del resto. Es decir, no crear malas copias, sino ser firmes en las cuestiones, en las convicciones que muchos tienen y que hoy a lo mejor por miedo a la moda dominante no dicen, ¿no? Entonces yo creo que ese es un rasgo muy importante. Es un error intentar ser como los demás, intentarte parecerte a los demás por quedar bien, ¿no? Al final tú creas una mala copia, no eres auténtico. Y en ese sentido, cuando tú creas una copia de algo, en ese sentido te van a superar siempre, porque ellos son las personas que crean estas cuestiones, estas modas, esos son auténticos. Tú estás intentándote parecer a algo que no eres. Entonces yo creo que aquí el problema es ese, ¿no? Es el dejarnos a lo mejor arrastrar, ¿no? Por una moda dominante que, como hemos visto a nivel político, cambia el gobierno de turno en Estados Unidos, que tiene una influencia tremenda en Europa, y de repente los que decían una cosa hace 4 años, hoy cambian de parecer y ahora dicen la contraria. Eso es la moda y al final la gente se va a quedar con una sensación de que le han abandonado, porque la gente que se deja arrastrar y se une a la moda dominante, a la ola dominante del momento, se va a dar cuenta luego 4 años, 10 años después, 20 años después, de que aquello que había mantenido con firmeza en el fondo era algo que luego no le ha representado. Entonces yo creo que ahí está la clave un poco de cómo ser en la vida, ¿no? En general. Totalmente de acuerdo, Manuel. Pero bueno, no menosprecies la capacidad de la gente de autojustificarse sus razonamientos. Bueno, todos. En el fondo esto Todos, también es todos. algo natural, ¿no? Que todos intentamos Claro. justificar lo que hacemos bajo un... Sí, es sesgo de consistencia, que intenta ser coherente con lo que has dicho antes y Claro, tal, y bueno, pues muchas veces nos cuesta, Pero, ¿no?, pero, salir de pero ahí. la diferencia ahí entre la ideología y la filosofía es que todos tenemos visiones que caen en lo ideológico. El hecho de un investigador de elegir o no un tema o estos datos, ya estás haciendo en el fondo una elección ideológica. Entonces, claro, la cuestión es darnos cuenta cuando vamos por un camino que es equivocado, darnos cuenta de que podemos retroceder, de que a lo mejor eso que estamos haciendo no es así y entonces tenemos que recular, ¿no? O sea, lo malo es seguir con la idea fija de no cambiar, de que todos te digan que lo que estás haciendo es lo correcto porque solo hablas con personas que te dicen eso y no cambiar en ese sentido, ¿no? Entonces, Sí, es el poder de la curiosidad, ¿no?, de estar abierto a recibir otro tipo de claro, informaciones que nos hagan lo bueno es replantearnos realmente todo. acercarte a la realidad y caer, ¿no? Muchas veces para acercarte a la realidad, no caer en la ideología, ¿no? Entonces, por eso digo que yo lo que he dado es como una visión de un libro y de una serie de autores, tal, que seguramente muchas cuestiones que intentas combatir la ideología estás cayendo en lo ideológico en muchas cuestiones. Ujú. Pero la cuestión es compartir por lo menos una visión crítica que no quiera ser una visión única de la realidad, sino pues destacar una serie de cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Por lo menos, o ser críticos con una serie de factores y que muchas cuestiones que hayamos dicho puedan rozar también o caer en lo ideológico en muchos temas, evidentemente, pero yo creo que algo, por lo menos, se puede tomar algo positivo de lo que hemos dicho, teniendo una perspectiva de esa limitación del ser humano y de que podemos, evidentemente, hacer cosas que también no sean del todo correctas, ¿no? En lo que Al se dice. final se ha expuesto un punto de vista diferente de muchos temas que ahora mismo solo tienen un punto de vista único y, por supuesto, cada persona que se construya su propia opinión, que es lo bueno, ¿no? O sea que, vamos, yo lo veo muy bueno, Manuel. Obviamente, Bueno, como en todo, te pues habrá agradezco. cosas en las que estemos de acuerdo, que el que nos escuche esté de acuerdo y que no, pero eso también le permite reafirmarse sus creencias. O sea que, nada, Manuel, muchísimas gracias Bueno, por toda esta información que nos has compartido. Ya sabes que este canal lo tienes abierto cuando quieras, nos juntamos otro rato y hablamos de otro tema que estoy seguro de que a la muchas gente le va a aportar gracias. muchísimo. Así que muchísimas gracias. Y Gracias, aporta lo que Jesús, tú como quieras, siempre. despídete como quieras, si quieres aportar alguna idea más, todo No, tuyo. pues nada, pues simplemente pues darte las gracias por, pues eso, por llevar como siempre a gente de los medios de comunicación alternativos hoy en día, ¿no? En Internet, etcétera, lo que se hace, porque ya los medios en papel, lo que se hacía antiguamente desde los métodos de enseñanza, pues es también un nicho, ¿no? De oportunidades también para muchas personas que, pues con estos vídeos, por lo menos si hemos conseguido que alguien de lo que hemos dicho se replantee alguna cuestión o quiera aprender más, pues todos los autores que he comentado son los que verdaderamente saben. Yo lo único que he hecho ha sido tratar con muchas personas, estudiar a mucha gente, etcétera, y construir un relato más o menos coherente
para que la gente pues tenga una serie de bases, de principios que si les llama la atención puedan acudir a ellos y puedan intentar aprender más, ¿no? Y ser críticos. Háblanos de dos cosas, Manuel, de dónde pueden encontrarte si quisieran contactar contigo para otra entrevista, para que vayas a dar una conferencia donde sea, todo este tipo de cosas, y cuál es el libro que resume todo este conocimiento que has estudiado durante tanto tiempo. Sí, no, este es un libro, como digo, yo lo he coordinado, he tratado algunas de las ideologías que he presentado hoy, pero es un libro entre 25 profesores del mundo hispanoamericano y de España. Entonces, se llama Los riesgos del pensamiento. Los riesgos del pensamiento es una introducción a las ideologías de nuestro tiempo contemporáneas y esos riesgos del pensamiento que es de la editorial EUNSA de la Universidad de Navarra. Entonces, bueno, y nada, pues mi correo te lo dejaré, el correo académico, y ahí es realmente donde pues la Lo gente que me utilizas. sigue. Pero bueno, Perfecto. no tengo ninguna red social, o sea que no te puedo Qué facilitar suerte. nada. Muy bien, Manuel. Pues muchísimas gracias Bueno, por tu tiempo. muchas gracias por todo.